Hola, bienvenidos a esta pequeña presentación de la iniciativa de inmunología que se titula Variación antigénica y futuro de las vacunas. Es importante entender cuál es el futuro de las vacunas en el caso del SARS-CoV-2, que es actualmente el tema de moda. Para entender cuál es el futuro de las vacunas contra SARS-CoV-2, hay que analizar un poco cómo está conformado el virus. Si nosotros tuviéramos que tener en cuenta el virus como tal, veríamos más o menos algo así. Esto es una aproximación cercana o visual a lo que estaríamos viendo si lo tuviéramos ante nuestros ojos. Pero a nivel molecular se vería algo más o menos así si tomáramos las piezas que conforman al virus como si fueran fichas de Lego. Esto quiere decir que en total el virus tiene aproximadamente 20 proteínas o 20 fichas de Lego que lo conforman. Es importante entender la estructura del SARS-CoV-2 para poder analizar las implicaciones que tiene el tema de la variación antigénica y cómo esto puede afectar el desarrollo y el futuro de las vacunas con las que esperamos contar para el control de la pandemia. Las vacunas actualmente disponibles para SARS-CoV-2 tienen diferentes formatos. Tenemos algunas que están solamente diseñadas sobre la base de la proteína conocida como Spike o proteína S. Esta es la proteína encargada de que el virus reconozca las células que infecta y se unan a ellas eficientemente. Algunas vacunas, como Sputnik, la de Pfizer, por ejemplo, solamente se concentran en este tipo de proteínas, pero existen otras que son vacunas completas que utilizan toda la estructura del virus dentro de sus componentes. Esto significa que el sistema inmune, cuando la vacuna es administrada, va a generar anticuerpos contra cada uno de los componentes del virus. O sea, va a montar una respuesta heterogénea en términos de anticuerpos, ya que cada célula de los linfocitos se va a especializar en neutralizar cada uno de estos antígenos o proteínas que hacen parte del virus. Pero existen otras, como las que mencioné, de Sputnik y Pfizer, donde solo se administra un solo antígeno, o sea, la respuesta inmune está dirigida contra un solo blanco y toda la producción de anticuerpos se concentra contra esta. Pero, ¿cuál es la importancia del tema de las cepas que se han empezado a identificar a nivel mundial? Lo primero que hay que entender es que los virus, al igual que otros organismos, mutan o varían su material genético. Desde que el virus se empezó a dispersar desde China, que es la hipótesis aceptada hasta el momento, ha empezado a invadir, pues casi que en la totalidad de los países del mundo, y esto ha llevado a que ya se hable de cepas específicas en diferentes regiones, como la cepa africana, la brasilera, y así sucesivamente. Esto significa que si nosotros comparáramos el material genético de la cepa del virus cuando salió de China hasta actualmente las que se encuentran, por ejemplo, a nivel de África, a nivel de Latinoamérica, veríamos que en ciertas posiciones de su genoma han ido cambiando. Por ejemplo, en la posición 23.000 y pico, para la cepa de referencia china, había una adenina ubicada en esa posición y para otras cepas ya se reporta una guanina. Y así sucesivamente hemos ido viendo cómo han cambiado o mutado las cepas desde que se salió de China la primera muestra del virus.
Esto tiene grandes implicaciones en términos de entender el futuro de la vacunación, debido a que la variación antigénica va a provocar que la eficacia de las vacunas se vea comprometida a futuro. No significa que actualmente las vacunas estén siendo inefectivas contra las nuevas cepas. Aún guardan poder, aunque se reporte cierto porcentaje de reducción de eficacia, pero esa reducción por el momento no es clínicamente importante. Cuando tenemos la variación antigénica nos tenemos que referir a lo siguiente. Imaginémonos que esta es una proteína de la cepa china. Las vacunas actualmente están montadas sobre el material genético y los antígenos, o sea, las proteínas que conforman al virus, de las primeras cepas de referencia. Es así como hoy, si nos administran esta vacuna, vamos a tener que los linfocitos van a producir anticuerpos contra ese antígeno, van a responder de manera robusta. Esto significa que si nos infectara la cepa china, nuestro cuerpo sería capaz de generar anticuerpos contra esa cepa y con los anticuerpos que ya se generó la vacuna, se logra una neutralización del virus. Pero a medida que esos antígenos se vayan modificando producto de las mutaciones que van acumulando las cepas a medida que van cambiando y colonizando, la reducción de esos anticuerpos que se indujo por la vacuna pueden ir mermando hasta un punto donde la protección que se logre sea muy poca. Esto es lo que se espera en el futuro con el tema de las variantes o cepas del SARS-CoV-2. Pero hay que aclarar, aún esto no está pasando. O sea, los cambios que han ocurrido en la protección que brinda la vacuna no son lo suficientemente relevantes para considerar que las vacunas no funcionan. Ahora bien, esta variación antigénica también es importante entenderla, ya que no es solamente la vacuna no es solamente el antígeno del virus el que está en las vacunas lo que está cambiando, sino cada una de esas proteínas que conforman al SARS-CoV-2. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, a medida que estas proteínas también vayan cambiando, el virus va a ser capaz de adoptar nuevas maneras de escapar del sistema inmune o de promover una infección más eficaz y así sucesivamente. Tomemos por ejemplo la proteína M. La proteína M del virus del SARS-CoV-2 es utilizada como un inhibidor de la producción de interferones, o sea, una citoquina, una molécula que utiliza el sistema inmunológico para activar sus células y poder combatir la infección. El SARS-CoV-2 la utiliza para evadir toda esa respuesta. Estamos. A medida que esa proteína vaya cambiando con las futuras cepas, podemos estar frente a un mecanismo más eficaz de inhibición y evasión del sistema inmune y con ello la severidad de las nuevas cepas también aumentaría. Esto es una hipótesis que también surge o sirve para las otras proteínas y que explican por qué es importante entender el concepto de la variación antigénica. Así que les agradezco mucho su atención y nos vemos en próximos videos de inmunología.